Bueno, gente, bienvenidos a Colmillo Rockero, el podcast donde hablamos de hard rock y heavy metal. Mi nombre es Andrés Brenes y el día de hoy tenemos por acá un invitado especial. Como es costumbre, hacemos una pequeña video para presentar a lo que es nuestros invitados, nuestros queridos colegas también. Entonces, bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquito, ¿no? En cuanto a lo que hace nuestro colega por aquí, su invitado, que hoy, pues, es el encargado más que todo a veces de lo que es su página en Facebook, que es The Old School Music Show, que tienen en Facebook cerca de 3.200 y resto de personas por ahí. Les vamos a dejar igual el enlace de lo que es el Facebook para que puedan verlo igual, tanto en lo que es en la descripción del video en YouTube como en las notas del episodio. Y también, pues comúnmente lo podemos encontrar en lo que es Generación X, los martes y jueves de 4 a 6 pm, por medio de mi radio Costa Rica, igual, enlaces en la descripción. Hoy tenemos la grata compañía de lo que es el señor Marco Céspedes para que tengamos por ahí la grata compañía de este caballero. Así que, ¿qué me dice Marco? ¿Cómo va todo por ahí? Pura vida, Andrés. Gracias Andrés por la invitación. Pura vida, aquí Excelente, estamos, al pie del cañón. excelente. Así es como tiene que ser. Y bueno, siempre es complicado a veces estar en pandemia y hablar de esos temas, pero ¿cómo ha sido para usted a nivel personal ese detalle? Porque es un tema completamente nuevo, nadie había experimentado esto antes. Entonces, ¿cómo le ha ido con eso, primero que nada? Y como vos indicás, y que ha sido algo nuevo, ¿verdad? Para todos, tanto para usted como para mí, como para cualquier persona que, pues, que tenga que trabajar en estos medios, ¿verdad? Más que todo para la gente que se dedica a eventos o se dedica, bueno, a este tipo de trabajos, como sea, o sea, cualquier trabajo, la verdad es que todo. Pero hemos tenido que reinventarnos a trabajar a nivel, qué sé yo, por medio de estos medios de Zoom, por todo por medio de Internet. Y ha sido, bueno, beneficioso porque en parte pues nos ha dado esa ventaja de tratar de meternos más en lo que es tecnología, ¿no? Tal vez era algo que estaba aún relegada, hecha a un lado y que tal vez la gente no le prestaba tanta importancia porque todo era presencial, ¿no? Ahora ya con esto, los medios tecnológicos, pues ha sido pues una gran herramienta para todo tipo de trabajo. En especial para, bueno, en el caso mío, que yo me dedico a la radio en este momento, entonces yo todo lo hago por medio de, qué sé yo, por Radio Voz, que es lo que llaman. Entonces, eso es lo que yo, así es mi manera de transmitir. No es presencial, no tengo que estar en una cabina, en una radio X, puedo hacerlo desde mi casa. Ha sido por ese lado, pues ha sido beneficioso para mí, ¿verdad? Porque no he tenido que moverme para nada aquí, a menos de que tenga alguna emergencia o tenga que hacer algo ya muy personal, ¿no? Sí, definitivamente es algo que pues ha sido diferente para todos, pero bueno, en ese caso todos tenemos una historia diferente cuando empezamos y llegamos al rock. Entonces, Marco, por ahí me gusta siempre darle un contexto a la gente, ¿no? A veces todos crecemos en familias que son muy, muy diferentes. Por ejemplo, hay algunos que llegan al rock porque es la herencia, algunos porque empiezan a estudiar guitarra y se les mete el detalle de ponerse a escuchar rock, hay otros que es por los vecinos, hay un montón de historias. Entonces, ¿cómo llega, Marco, usted a realmente ponerse ya a ese término de ser rockero, de que realmente empiezo a escuchar esta música? ¿Cómo llega usted ahí? Bueno, es que bueno, es algo curioso. No sé si será algo normal en todas las personas que escuchamos rock. En mi caso particular, o personal, digamos, desde mi infancia yo nunca fui bueno para los deportes. Nunca fui un chiquillo normal como esos que andaban ahí mejengueando en las calles o compartiendo con compañeros. Siempre me gustó, tuve una inclinación por la música. Qué sé yo, tenía alrededor de unos 10, 12 años y yo ya estaba escuchando música, pero más que todo los programas de televisión que se dedicaban a transmitir videos. Esa era la gran fascinación que yo tuve al principio, que me gustó mucho la música, bueno, a lo que era el pop de los 80s. Yo tengo 50 años, entonces lógicamente, bueno, nací en 1970 y ya mi infancia la transcurrí en los 80s. Entonces tuve, bueno, digamos en que entre comillas, la gran ventaja de disfrutar de mucho de esa música. Un poquito de lo que fue la música disco y todo lo que fue la música new wave y todo lo que fue el rock ochentero, pop ochentero y lógicamente ya lo que fue el heavy metal ochentero, aunque eso fue a cuenta gotas porque recordemos que el país siempre ha sido muy censurado y en esas épocas era algo muy difícil de llegar
a poder disfrutar de ese tipo de música, mucho menos poder ver los videos, ¿verdad? De hecho, el único canal que transmitía videos de ese tipo era Canal 13, que en algún momento, allá por el año de los 83, 84, 85, por ahí más o menos, el señor Francisco Pujol era el que se dedicaba a transmitir todos estos videos que en otro medio pues no podíamos, no hubiéramos podido disfrutar. Entonces de ahí fue que uno más o menos fue agarrando ese gustito por lo que fue el hard rock y el heavy metal de la época, lógicamente. Pero sí, en el caso mío, como te digo, como te dije al principio, sí, siempre me gustó mucho la música, siempre es algo como que uno nace con eso, a veces hay gente que se hace, otros que nacemos, no sé si vos me entendés ahí, hay gente que tal vez en el transcurso Sí. del tiempo, por alguna experiencia, les gusta algo y se dedican a eso, otros tal vez será que y nacemos con eso, con ese chip ahí ya, con esa cuestión de que ya que nos gusta la música, nos gusta las voces, nos gusta el arte que rodea todo lo que es la música en sí, ¿verdad? Porque todo es un arte, ¿verdad? Y tal vez en ese momento, pues tal vez no tengamos ¿cómo le explico? Tal vez esa definición. Eso lo vamos captando con el paso del tiempo, ¿verdad? Vamos educando el oído. Y claro, lógicamente eso es lo que uno ya, eso ya lo trae uno en las venas, digamos que así fue en el caso mío. Sí, está muy chiva esa parte. Y bueno, usted, Marco, ya tiene una edad en que yo digo, realmente mis amigos que tienen tal vez esas edades por ahí son que los que todavía son de esos que se resignan todavía a decir, no me voy a morir con la tecnología nueva, ¿no? Realmente yo sigo coleccionando discos, sigo buscando acetatos, los LPs, sigo con todo lo que es, digamos, como más del coleccionismo, más a la vieja escuela. ¿Usted en esa parte todavía le gusta esa parte o ya ha sido como más de adaptar eso, de escuchar cosas en streaming y por Spotify y todo ese asunto? ¿Cómo ve esa parte usted para lo que es a nivel personal? Bueno, en el caso mío me encanta lo análogo, o sea, lo que es lo físico, me encanta, o sea, yo crecí con eso, o sea, es una experiencia muy es maravillosa, muy bonita, porque cuando uno apenas empezó a trabajar, qué sé yo, uno en estos tiempos ya uno podía trabajar de 15, 16 años, no es como ahora, que ya un menor de edad no puede tocar un trabajo porque, bueno, es un problema, ¿verdad? Pero en esa época, pues uno tenía más chance como ya de salir a buscar trabajillos informales y ganarse aunque sea un cinquito ahí, y esos cinquitos que uno se ganaba, pues era para ahorrarlos, ir a comprar cassettes, ir a comprar discos LP, y imagínate que era algo maravilloso. Cuando uno iba a comprar eso, hasta que iba uno como una temblorera porque uno quería comprarse el disco o el cassette. Y eso era algo como, bueno, no sé, una experiencia que tal vez hoy las generaciones actuales no las van a vivir, no las van a poder vivir porque ahora todo está al alcance de un clic. Es muy fácil ahora hacerse de música, la verdad que así es. Pero en esas épocas era bastante difícil. Y cuando uno lo lograba, con esos ahorros que uno tenía para comprar ese cassette o ese LP, era algo, una experiencia maravillosa. Solo el hecho de tener el disco, quitarle el plastiquito, sacarlo, ojalá que fuera un LP esos que tuviera que se abrían, o sea, ver las letras, ver todo el arte de la portada, la contraportada, qué sé yo, las letras de las canciones, las fotografías de los artistas, oler el disco, oler el cassette, es una experiencia, bueno, que es irrepetible, es algo que tal vez, como te digo, hoy no se ve y tal vez nunca lo llegarán a vivir como nosotros lo vivimos. Era una experiencia muy, muy bonita. Y a mí siempre y todavía, hoy por hoy, bueno, como vos lo mencionaste, ya uno va evolucionando y uno va, qué sé yo comencé con los cassettes, ya luego comencé con los LPs, luego con los CDs, ya bueno, con los DVDs, con los Blu-rays, qué sé yo, y traté pues siempre de andar ahí a la moda, entre comillas, con la cuestión de la música, como iba saliendo, ¿verdad? Tratar de hacerme mi música lo más fácil posible. Y bueno, hoy, como te digo, ya hoy es muy fácil, ya todo está un clic, ahora con todo es Spotify, es más fácil. Pero en esos tiempos no, era maravilloso, una experiencia irrepetible. Sí, la verdad es que yo todavía soy de los que también me resigno ahí pues decir, voy a dejar de coleccionar al menos mis CDs. Yo sí me metí en eso de los CDs, entonces por ahí tengo mi colección. ¿Todavía se acuerda o tiene alguna memoria tal vez, Marco, de ese primer disco, la primera vez que uno va y se compra un disco, cuál fue o alguna historia que sea bien interesante? Porque en ese momento siempre es como como dice usted, ir a comprar una tienda, un disco, y usted tenía un montón de opciones, un montón de cosas que le decían, que la persona que le estaba vendiendo le podía decir que realmente esto era buenísimo y al final llegaba y se da cuenta que no le gustaba. ¿Alguna anécdota que se acuerde de eso, de tal vez del primer disco o los primeros discos que se compraba?
Bueno, ma, el primer disco que yo me compré fue el de los Beatles, porque yo siempre he vivido enamorado de los Beatles. Y el primer disco que yo tuve, lo tuve como alrededor de los 17 años, 18 años tal vez, que lo compré en una venta de discos muy famosa ahí en aquí en Costa Rica, en la capital, Rodolfo Herrera, bastante buena. Ahí donde uno compraba los discos en aquellas épocas. Ya luego ya vendrían otras casas de ahí que vendían discos más fácil, ¿verdad? O al menos ya más especializados en lo que era la música rock. Pero en esa época, pues uno tenía que depender de ese tipo de disqueras. El Abbey Road, ese fue el primer disco que yo compré, el Abbey Road de los Beatles. Y igual, o sea, uno lo compra y tal vez en el momento por la inocencia, pues uno no se da cuenta que el disco no es original. Recordemos que los discos originales de los Beatles son los que tienen una manzanita verde de la Apple. Esos no, esos son serían tipo panameños que llaman, no, panameños no, guatemaltecos. Era la edición guatemalteca, era lo que más llegaba aquí. Entonces uno compraba eso. A los años uno se da cuenta pues que esos discos pues, son discos como ripiados y no son los originales. Mi segundo disco, para que vos que te cuadra, que te gusta tanto Black Sabbath, fue el Evil. Pero con la estafa, digamos, que fue cuando yo lo compré, solamente venía la parte de, qué sé yo, es de Dio, lógicamente, pero la parte que canta canciones de Ozzy. La otra parte que se dedica a cantar piezas del More Rules, no venía incluida. Fue a los años que me di cuenta que me habían paqueteado y fue una frustración total, ¿verdad? Lógicamente ya lo pude conseguir, pero en ese momento yo me quedé, pero ¿qué pasó aquí? Y pagué por algo y no era lo que yo pretendía, ¿verdad? Sí, está interesante esa anécdota. Yo honestamente no había pensado eso, siempre había escuchado, ¿no? Que cuando compraban eso tal vez ya venía, pues tal vez algún defecto en el CD, que una canción se les Oh, rayaba o algo así, pero eso está bien venían feo. incompletos, Sí, sí, venían sí, sí. incompletos, no venían, a veces les faltaba una canción o dos canciones inclusive. Oiga el Pero usted no asunto. se daba cuenta, pero usted no se daba cuenta, Sí, porque porque usted no tenía lógicamente, forma pues, de compararlo con nadie más, ¿verdad? exactamente, ese era el punto, y ellos aprovechaban de esa situación. Perfecto, eso es de las cosas que yo, mae, la gente ahora necesita escuchar esas anécdotas para que uno diga, "Ay, la verdad, siempre le pasa a uno chascos en la vida, pero sobre todo cuando está aprendiendo de la música y de coleccionar cosas, uno le pasa cada chile que bueno, para que los demás también ahí la agarren volados. Y bueno, también es una parte muy importante y cosa que ahorita, Marco, no podemos hacer es ir a conciertos. Pero bueno, y ya que no podemos ir a conciertos, al menos podemos hablar de esas anécdotas, que los conciertos son otra cosa, son otro mundo. La persona que no ha ido a un concierto en Costa Rica o a nivel mundial, pues no sabe lo que se está perdiendo. Yo creo que en Costa Rica somos bastante animados para ese asunto, ¿no? Para ese momento. Pero bueno, y cada quien tiene ese primer momento con que llega a lo que es la música, el contacto con la música en vivo. No sé si en ese momento tal vez tenía la oportunidad de llegar a ver un artista internacional, que fuera la primera oportunidad, o como es muy recurrente, pues en ese momento tal vez era más común ver los conciertos de las bandas nacionales. Entonces, ¿cuál fue ese primer concierto al que usted asistió? ¿Se acuerda todavía? Internacional. Cualquiera de los dos, generalmente yo digo el primero, ya como la primera vez, como dice uno, perdió la virginidad en asunto de música en vivo. Bueno, el primer concierto que yo asistí tenía 18 años, eso estaba todavía ya saliendo del colegio, estamos hablando hace aproximadamente 30 años, compañero, 32 años exactamente, y fue el Derechos Humanos Ya, que fue en el antiguo Estadio Nacional. Ahí fue el primer concierto que yo fui. Fue algo increíble, estaba lloviendo, era un tumulto, el país no estaba preparado para ese tipo de conciertos. Era muy escueto, o sea, no habían conciertos internacionales. Este fue el primer concierto internacional, mega concierto, que se le puede llamar, porque creo que el primer concierto así grande fue uno de Santana, que fue creo que a mediados de los 70s, pero aún así este no fue tan grande como este. Este fue algo significativo a nivel centroamericano. La cantidad de personas que se congregaron ese día en ese concierto era terrible, o sea, usted no podía salir. Yo llegué a entrar, perdón. Fue un concierto maravilloso, que estuvieron Bruce Springsteen, estuvieron ahí Sting, Peter Gabriel, ¿qué más? Yosun Odur, si no me equivoco, hubo otro ahí, pero bueno, de aquí de Costa Rica, una cantante ahí que se me olvida en este momento se me olvida el nombre, pero fue la única representante nacional. Pero eso, bueno, Tracy Chapman, Tracy Chapman, que fue maravilloso ver a esa chavala afroamericana tocando la guitarra, fue algo
Bueno, fue algo alucinante. Creo que fue la experiencia más bella que yo tuve en ese momento cuando yo tuve la oportunidad de escuchar a esa chavala tocar la guitarra y cantar, porque en ese momento en ese estadio estaba a reventar, como te digo. Y en ese momento, cuando ella empezó a cantar, porque solo cantaba con la guitarra, no tenía acompañamiento musical con otros, qué sé yo, con otros músicos, el estadio cayó. O sea, la gente simplemente se hipnotizó al escuchar a esa chavala cantar. Fue algo maravilloso. Y ni qué decir del gran Sting, ¿verdad? Y claro, eran artistas que estaban en su momento, me explico. Costa Rica era un sueño hecho realidad para muchos jóvenes de esa época, ver artistas de esa altura, de esa calidad, tocando aquí en Costa Rica. Fue algo maravilloso. Tal vez hubiéramos querido que hubieran tocado mucho más canciones, más acorde a la época, pero ellos iban enfocados a lo que era qué sé yo, las cuestiones sociales, ¿verdad? De la época, derechos humanos, toda la situación. Y entonces iban con un set list bastante escueto, pero de mucha calidad. Pero ese fue mi primer concierto, o sea, y fue algo que yo no cambio, porque fue el primero que yo tuve, fue donde perdí mi virginidad, como dice usted, en cuestiones de conciertos internacionales. Nacional, Café con Leche. Fue mi primer concierto así, de un grupo de rock nacional, fue Café con Leche. Que se fue, que si no me equivoco, en una presentación que ellos que tuvieron en el Parque Central, a un costado del Parque Central, en la antigua Soa Palace, que había una serie de conciertos, de presentaciones de grupos nacionales, y fue una seguidilla ahí de conciertos de grupos de agrupaciones de la época que empezaron a tocar, y yo tuve el enorme honor de ver a José Calmani tocando ese día ahí, y fue algo, un loquerón completo, para la época era un loquerón, pero demasiada calidad. Sí, definitivamente concuerdo en esa parte. Lastimosamente uno ya es, aunque ya no tampoco es tan joven, pero no tuve la oportunidad de presenciar eso. Ya cuando ya yo crecí, ya José no estaba. Aparte de esa banda que es, yo creo que pionera, habrá muy pocas personas que no puedan decir que habrán escuchado de Café con Leche o de José. Pues por ahí tuve también en la participación a don Jorge Molina por acá, para que por ahí lo que nos escuchen también puedan escucharlo por ahí. Y por ahí hablábamos también de las bandas, lo difícil que era en ese momento, pues, y tocar, que prácticamente, por ejemplo, si no es porque yo escucho a Paul Vega de Rock Sin Fronteras decir acerca de Aquelarre, ¿verdad? Aquellas bandas que era como la triple A en ese momento, muy pocas, Ferroque exactamente, y muy pocas y personas también Eléctrica. dan referencia. Entonces, no sé, Marco, ya que usted tiene ese tacto ahí, tal vez más fresquito, ¿qué bandas deberíamos por lo menos recordar o que usted se acuerde que estaban activas tal vez en años anteriores, algunas que ni siquiera están activas ahora? ¿Qué bandas de ese momento nacionales ahorita pues tal vez ya nos olvidamos o que sean importantes para ese momento de cuando empieza el rock en Costa Rica? Bueno, una de las bandas que yo afortunadamente creo que vale que todavía están ahí es Acero, ¿verdad? Vale que todavía están ahí vigentes, es una gran banda, tiene bastante historia. Una banda que tal vez me hubiera encantado haber visto o que hubiera seguido haciendo música y hubiera llegado a estos días, o dos bandas, mejor dicho, como te mencioné, Ignifer Roque y La Silla Eléctrica. Eran bandas maravillosas, con un metal bastante, un hard rock bastante adelantado a la época, porque fueron muy adelantados en su momento. Fueron grandes músicos. Otra banda que me hubiera gustado, donde tocó Mario Maisonave, Distorsión, es otra gran banda que fue muy buena. Otra banda también de Mario Maisonave, Modelo para Armar. Pero bueno, desafortunadamente creo que es una maldición de los músicos nacionales, que tal vez no cuesta mucho que una banda permanezca unida con sus músicos originales tanto tiempo, ¿verdad? Y tal vez eso ha sido lo que desafortunadamente ha pasado la factura para nosotros los fanáticos de no poder disfrutar de esa música o de esos músicos tan buenos. Hoy pues muchos están ahí, pero cada quien por su lado o con sus proyectos personales, pero ya en sí como agrupación, como la conocimos, en el caso mío, jovencillos de la época, pues es muy difícil ya. Sí, sí, bueno, y por lo menos ya ahí tenemos algunas otras cosas. Yo la de Modelo para Hablar sí la había escuchado, pero no sabía a veces muchas referencias, por lo mismo, porque uno tiene que sentarse a hablar con alguien que diga, ¿esto de dónde salió? Y otra cosa por ahí que siempre, de vez en cuando que tengo chance ahí, por ejemplo, los Vikingos, los Hermanos Vargas, son bandas que yo siempre trato por ahí de nombrar,
porque no todo el mundo tiene el chance tal vez de decir, mira, tengo un disco y soy muy conocido, pero es que ellos son punto aparte, ellos son punto y aparte, o sea, son músicos ya de la ultra vieja escuela, o sea, esos ya son gente, ¿cómo le podríamos llamar? Proto rock costarricense, ellos son ya otra cosa, tienen otra categoría tal vez no elevada más que los demás, pero sí tienen una historia ya paralela. Ya son gente, ya músicos de mucha edad, pero con una calidad excepcional. Pero igual, como te digo, fueron gente que se dedicaron a lo que fue el hard rock setentero. Entonces, tal vez por ahí tuvieron la situación de que tocaron música muy hippie, por decirlo así, o muy rockera, pero no trascendieron a más. Son muy buenos músicos, pero no podríamos llamarlos como precedentes en lo que es la música o el rock nacional. Sí, porque son otra cosa. Yo siempre que Son encuentro otra algo cosa, ahí, son otro siempre digo, universo. mae, yo no sé, a mí el blues y toda esa parte del Exactamente, 60, sí, 70, digo, mae, eso es parte de la raíz. Yo no puedo decir que exactamente. escucho, ¿qué le puedo decir? Digamos, Guns N' Roses y toda esa nota, siendo amante del hard rock, ¿no? Los 80s, y decir que no puedo ir a escucharlo primero, que los Rolling Stones y todo el asunto. Viene siendo lo mismo para mí en Costa Rica, ¿no? Siempre, pues Es escuchamos parte a de una Cero, evolución. escuchamos muchas de acto. Hay muchas cosas y yo, hay que darle chance también a las cosas, a buscar un poquito. Creo que el podcast me ha permitido Hay que eso, escarpar, también sí. escarbar, buscar otras cosas que son bastante tuanes y uno tal vez no les da el chance. Entonces, un punto que ahora que hablábamos, tal vez un poquito más retro en ese proto rock, hubo, o por lo menos he tratado de investigar acerca de ese famoso Woodstock Tico en el 71. Yo no sé qué tanto de eso realmente exista, como alguna referencia o algo. ¿Usted ha escuchado alguna información en cuanto a esa parte? Porque, o sea, es muy escueto la información que he encontrado y es como nombrar a lo mucho por ahí que fue como, para, digamos que lo más finos que podían ir en los 70s a ese conciertillo por ahí, pero no sé qué sabe usted de ese asunto, del Woodstock Tico, de esa versión. Bueno, eso ya es bastante antiguo, compañero. Cierto que yo soy viejo, pero no tanto. No le llegaba tampoco a ese Sí, les asunto. llego, hubo una agrupación muy famosa, es Chanuk. Chanuk es una de esas bandas que hicieron historia durante ese concierto y son de esas bandas que olvidadas, porque muchas bandas que actuaron ahí, pues ya hoy en día pues están olvidadas. Son, como vos lo mencionaste, los Vikingos, qué sé yo, bro, bandas muy antiguas. Chanuk fue una de esas que marcó mucha la diferencia. Eran músicos muy preparados, era como una especie de rock, ¿cómo le podríamos llamar? Progresivo a lo tico, pero eran geniales. Es de ese tipo de bandas que hoy no disfrutaremos porque desaparecieron, pero dejaron una herencia bastante buena con ese tipo de conciertos que vos decís. Tal vez no manejo mucho la información sobre ese concierto porque, como te digo, como no eran cubiertos por los medios de información a nivel nacional, mucha de esa información se olvidó. O sea, a veces se recuerde de boca en boca de gente que vivió y lo comentan y así. Eso es algo que se maneja así, pero con tener información precisa es bastante difícil hoy en día. Tal vez por ahí en internet se pueda conseguir uno que otro dato de ese tipo de agrupaciones que estuvieron ahí, pero sí, yo sí recuerdo una agrupación que sí me llamó mucho la atención, que esa fue Chanuk. Sí, está bien bonito, porque yo lo que he encontrado es como, que eso fue en el 71, por ahí en alguna parte de Coronado, Coronado, ¿verdad? sí. Porque es más o menos lo que Esas fincas que habían ahí. exactamente, y era como, digamos, como que organizado por ellos mismos, digamos, porque aquí en Costa Rica claramente todo es entre los mismos, porque si no, no En los sale mismos, el sí. apoyo con la municipalidad ni nada de esas cosas. Y bueno, tal vez esté mal, uno nunca sabe, pero al menos aquí, a la información que he encontrado, habría que ver qué tan eficaz sea la referencia que tengo aquí, más bien, porque si usted realmente me comenta, el rato boca a boca se pasa realmente eso más certero, que me decían que era Apple's Band, Blood in Section y Reflexiones, que tocaron como un montón de tiempo por ahí y que Apple lo Band, la organizó Apple una Band, ¿verdad? señora, parece para ver, que se llamaba Zulay Soto, que era así como sin fines de lucro, como por tocar entre ellos. Y es eso es así como puntual lo que hay y listo. Exactamente, es que es muy poco, o sea, desafortunadamente no hay ningún registro fotográfico. Si hay Exacto. fotos,
Si hay No, fotos, imagínate cómo son esas fotos, ¿verdad? O sea, completamente cafés, así que esas fotos antiguas, pero de las antiguas, ¿verdad? Porque para colmo, mucha gente tal vez se queda con la boca abierta, pero casi nadie tenía cámaras. Eran pocas las personas que manejaban una cámara fotográfica. Entonces, imagínate que sí, tal vez en el mismo vacilón nadie tomó, no tuvieron en cuenta tal vez hacer un registro de todo ese tipo de cosas. Lástima, se perdió. Eso es algo que se ha perdido y solamente pues de gente vieja, ya muy vieja, lo tendrán en mente. sí, porque eso para mí es parte como de la cultura costarricense a veces que hemos perdido, ¿no? A veces darle el chance Se ha a lo perdido. anteriorcito, que y todo es una cadena, todo es parte de lo mismo. Pero bueno, otro detalle que ya decíamos, parte de esos eventos importantes fue aquella, yo siempre digo, infame fosforera. Y usted me comentaba ahí fuera de cámaras que usted estuvo presente. Entonces, a mí me encantaría poder conocer de primera mano qué se acuerda usted de momentos previos esa época, porque, o sea, para mí eso es algo que realmente, pues, a nivel de todo, pues, América Latina, creo que siempre hay, a nivel, pues, de cada país, algo que es similar, digamos, un concierto donde dice, aquí, de aquí para allá todo lo demás fue prohibido y empezó todo el asunto, pero lo que tenemos aquí es lo que hay en Costa Rica. Por ahí don Jorge me comentaba un poquito, pero ellos no fueron parte, no fueron presentes de ese evento. Pero si usted estuvo ahí, claro, yo llegué al lugar correcto. Entonces, Marco, cuénteme cómo es el asunto, qué se acuerda usted de eso, porque realmente son contadas las personas que todavía están por acá y se acuerdan bien. Yo tuve la enorme ventaja de compartir con una de las agrupaciones que estuvieron en ese concierto. Son amigos personales míos. La banda Sentence, Dani Hernández, ahí estaba, creo yo, que Ate, famoso Ate, William, que es profesor de música actualmente, entre otros, Igor, que fue el baterista, que fue más, bueno, fuera, tengo la enorme ventaja de haber compartido con bastante personas de la época y a raíz de eso tuve el chance de compartir o al menos estar en ese concierto. Eh, hay, la Fosforera es un antes y un después en Costa Rica en lo que respecta al rock nacional. Se tiene que hablar así. La Fosforera es un parteaguas. Antes de la Fosforera, después de la Fosforera. Ese concierto fue la cúspide en la época de los conciertos nacionales con bandas de metal. Anteriormente, los conciertos que se habían realizado eran conciertos que hasta acaso llegaban 100 personas, 50, 60, 70 personas, y por lo general los conciertos siempre eran frenados por la policía por la falta de permisos. Era algo muy mal visto también. La cuestión de las camisetas negras, recordemos que la época era todavía, pues se manejaba muchos prejuicios alrededor de lo que era el metal a nivel general, ¿verdad? Que todo se alineaba a lo que era satanismo, ¿verdad? A ver una persona con pelo largo y camiseta negra, pues era algo, bueno, nada bien visto. Entonces siempre la policía interrumpía los conciertos. La particularidad de este concierto fue que se consiguieron los permisos. Se hizo en una gran bodega de la Fosforera, como vos lo mencionás, ahí en Tibás, y ahí se hizo eso. No, en Curridabat, perdón. Y ahí fue donde se hizo. El de Tibás, que yo lo confundo con uno que hubo antes de ese, que fue en Tibás, que fue también genial. Chavalo Pelos, que ahora está allá en algún país europeo, que fue el que lo organizó, puso una gran malla alrededor de la agrupación. Entonces emulaban ese gran video de Megadeth, Wake of Death, donde la gente agarraba la malla y se enterraban las mallas. Ese concierto se hizo bastante bien. Ese fue un concierto anterior a la de la Fosforera. La Fosforera se trató de hacer lo mejor posible para la época, en cuestión de inteligencia, ¿verdad? De tratar de que las bandas se reunieran sin ningún problema con municipalidades o con autoridades. Se hizo el concierto, pero por alguna razón hubo gente incómoda y empezaron a llamar a las autoridades. Te lo voy a decir así, Andrés. Yo estuve ahí presente. Sí, se dijeron muchas mentiras, muchas mentiras. La prensa nacional fue algo terrible. Este diario Extra, no sé si puedo mencionarlo aquí, después ya vos lo censurás si querés, pero lo que fue diario Extra fue, bueno, nefasto para esa época. Las mentiras que esa gente dijo fue algo, pero que hoy por hoy usted se queda con la boca abierta de la exageración, de las mentiras que se dijeron. Ese concierto comenzó muy bien, todo estaba muy bien, pero
como te dije, alguien llamó a la autoridad. Llegaron dos policías llegaron a frenar el concierto. Te lo digo porque yo estuve ahí. Estuve ahí exactamente en el momento que los dos policías llegaron y trataron de parar el concierto. La reacción de las personas ahí sí, fue algo efusivo. Los echaron, o los echamos, mejor dicho. Habían más de 300 personas en ese concierto, algo que no se había visto anteriormente en otro concierto de metal. Y se habían reunido bandas de death, bandas de punk, inclusive, o hardcore. Y claro, eso era un compendio de locos de época, ¿verdad? Que era algo, y todo el mundo, qué sé yo, exaltados por ciertos psicotrópicos, bebidas alcohólicas, entonces todo el mundo estaba demasiado loco, ¿verdad? Y el concierto estaba con un sonido maravilloso, entonces todo el mundo estaba muy, muy loco. Al llegar los dos policías, trataron de frenar el concierto, fueron echados, todo bien, siguió el concierto, todo el mundo muy eufórico, se echaron los policías, jalen, hijos de tal, jalen de aquí, jalen, ok, se fueron. La sorpresa fue que un pronto a otro empezamos a ver que nos estaban rodeando la policía. Cuando ciertas personas trataron de huir del local, ya los antimotines habían rodeado completamente el local. Y fue algo terrible, o sea, cuando ya nosotros vimos que ya la policía estaba a punto de meterse a machetearnos o a golpearnos, fue ahí cuando ya empezamos a salir ya del local y a frenar el concierto porque se prestó para allá para el desmadre, ¿verdad? Ciertos policías entraron y trataron de quitarle las cámaras a las personas que ya estaban tomando. Esas cintas, te digo, se perdieron. Mucho de ese material se perdió. Eso fue decomisado por la policía, lastimosamente, y lo que hoy contamos es muy poco. Por cierto, Dani Hernández, que te lo mencioné, él trabajó luego en años posteriores en Canal 13 y trató de localizar esas cintas. Ese material fue decomisado y se perdió. Pero desafortunadamente ahí estaba todo, o sea, el concierto entero estaba filmado. Era el primer concierto que se filmaba con varias cámaras desde varios ángulos. Imagínate qué grado de profesionalismo se estaba manejando para trabajar con ese concierto, que ya habían varias cámaras filmando de diferentes ángulos, tanto al público como a las diferentes bandas tocando. O sea, hay algo fuera de contexto para ese momento. O sea, ya era una evolución dentro de lo que se dice. Pero, como te digo, cuando ya llegaron los antibotines, hubo que frenarlo todo y ya nos sacaron. Ya creo que ya todo el mundo ya conoce el resto, que ya muchos nos llevaron en perreras, como dicen aquí, y otros pues nos soltaron ya como a la medianoche, una de la madrugada de ese día. Luego lo que se dio en días posteriores ya fue, como te dije, la desinformación que se habló qué sé yo, a nivel nacional, en tanto en medios televisivos como medios escritos, muchas mentiras, pero el concierto en sí no fue tan malo, o sea, no hubo nada fuera de lo común, de lo que usted hoy por hoy disfrute en un concierto de metal. Pero para la época era algo completamente nuevo, significó para muchas personas religiosas una ofensa al país, que en ese momento pues era muy conservador todavía, manejaba ciertas ideas muy conservadoras y tal vez por eso también pagamos las cuentas rotas todo lo que estuvimos ahí metidos. Luego de eso pues se prestó a una gran persecución. Nosotros no podemos estar ni siquiera en un bar y andar con una camiseta negra era algo terrible, o sea, inmediatamente nosotros nos paraban en cualquier parte y nos requisaban. La policía llegó al punto de llegar a decirle a los dueños de locales, bares en San José o en cualquier parte, que no permitieran a ninguna persona con camiseta negra ingresar, o les cerraban o les quitaban la patente. Fue algo terrible, pero como te digo, en sí el concierto nunca fue algo fuera de lo normal, fue un concierto normal dentro de los parámetros de lo que hoy vos conoces como un concierto de metal. Pero desafortunadamente la época no se prestó y se dio a una situación vergonzosa. Creo yo que es vergonzosa. Imagínate que esto está en la CNN, en Estados Unidos salió. Este concepto trascendió las fronteras, increíblemente. O sea, yo me quedé asustado cuando vi que la CNN transmitió escenas del concierto. Y claro, pues lógicamente en otras partes se quedaban así con la boca abierta. ¿Cómo es posible que en Costa Rica hagan esto? Claro, lógicamente nosotros nos veían como inditos, ¿verdad? Para ese tipo de cosas. Pero fue algo maravilloso porque fue muy bonito. O sea, la reunión que se dio ahí de gente fue de todo el país. Era algo maravilloso.
recordemos que como no habían redes sociales, entonces para promocionar este concierto era de boca en boca, Sí, como pegando, realmente funcionaba en ese momento, de que realmente los que exactamente, están son los que son y listo, no hay nadie que no tenga que estar ahí. Y es en correcto. serio, o sea, yo me acuerdo de que, pues, y por ahí creo que en el episodio en el que ustedes tienen ahí en The Old School Music Show con Ricky, Ricky comentaba de mira, Sí, y me parecía a veces, pues sí, muy poco realista eso, pero realmente, o sea, hasta usted vivió esa experiencia de que lo metieran a la perrera y es como, mae, vamos a ir a llevarlo a la comisaría porque no tenemos por solo qué por, remarlos, pero lo vamos a llevar. exactamente, y solo por estar metido en un concierto de metal. O sea, es ridículo. O sea, usted hoy lo escucha y o lo Sí, ve y ahorita es se queda. risible para mí, Es claramente. risible, o sea, es un chiste, un mal chiste. O sea, porque la Claro, verdad es claro. así. Para la gente de hoy en día se quedarán así, pero no lo creo, no lo puedo creer. Pero no, pero en ese momento se dio, porque es que, como te digo, hay que ponernos en el contexto de la realidad nacional en ese momento, ¿verdad? Que era un Claro. país mucho más conservador. Hoy ya, pues ya las mentalidades ya son otras, han progresado para mal o para bien, pero ya han evolucionado, han progresado mucho. Pero en ese momento, como te digo, la gente era muy conservadora y eso se prestó mucho. La religión se metió mucho también. Hubo personas que hasta perdieron el trabajo por eso, porque solo el hecho de haber salido en las cámaras, muchos perdieron el Claro, trabajo. claro. Sí, eso es como Pero que una seguro lo persecución. agarran en cualquier otro lugar ahí, poco hábil de mencionarse por ahí en Alajuela, de ciertos barrios de Exacto. San José, y O que sea, diga, "Ey, es que usted qué anda haciendo ahí". Entonces, ser metalero era ser un paria de la sociedad. sí. En ese momento, así, simplemente, o sea, es ser un paria. Nosotros éramos parias solo por el hecho de ser metaleros, o por el solo hecho de tener pelo largo o andar de negro. Era algo completamente risible al día de hoy, ¿verdad? Y usted considera ya, de acuerdo, y cada persona ya, pues en este momento puede hablar de su propia historia, cada cabeza es un mundo. Pero usted sí considera entonces que ya de ese momento ahorita ya se le ha bajado, como decimos vulgarmente, un poquito el moco con esa vara, porque ya yo todavía veo, por ejemplo, a veces que, sí, tal vez es todavía prejuicio, no sé, que de vez en cuando uno va por ahí, todavía y lo para la policía y lo requisa y hacen cosas. Al menos yo sí viví ese tipo de cosas. Entonces, no sé qué tanto, para usted, digamos, ahí en San José, qué tanto ha bajado ese asunto. Ya es totalmente normal, ya no los paran No, del todo. no, te voy a comentar una anécdota. Una vez que estaban, bueno, en San José hubo unas redadas muy fuertes por la situación que se estaba dando en el país hace como, que hace un par de años atrás, que se estaban dándose un montón de muertes, que por todo lado habían asesinatos y que, qué sé yo, por mafias y todo ese tipo de cosas, punto y aparte, ¿verdad? Una vez venía yo un sábado, venía saliendo del trabajo, yo mediodía, un sábado, sí, mediodía, venía por la avenida central, eh, al frente mío, pues venían esos lo que llamamos chatas, ¿verdad? Iban caminando dos chatillas, y yo iba atrás, venía pelo largo, ese día yo venía con el pelo medio suelto ahí y andaba de negro, y en eso, pues habían policías por todas partes, en ambos lados de la calle. Paran a los chavalos. Yo veo donde los paran y yo sigo caminando, no me queda de otra. Tengo que seguir caminando porque si yo me detengo, me devuelvo, pego color, como hicimos aquí, ¿verdad? Seguí caminando. En eso, un policía me va a hacer tiro y llega otro policía y le dice: no, a ese no. Los metaleros son borrachos, pero no son maleantes. Déjelo pasar. Y a los chatas y los agarraron. Eso es Voy a hacer con... una de las pocas veces que, Y por de lo las menos, pocas mal, veces que yo puedo decir, y me me salvé. gustaría, monos, a mí que en algún momento, obviamente a uno no le gusta del todo que digan, pues que es tal cosa, pero bueno, Exacto, sí, la del etiqueta bastante menos, mala, sí. exactamente, de menos peor, digamos, es ese. Menos peor en ese momento, sí. Qué vida, bueno, y otro tema interesante que quería yo comentar, Marco, es acerca de cómo llega usted ya a meterse en ese asunto de hacer un programa, de hacer, pues sí, radio, porque, o sea, una cosa es uno ahí que se pasa todo, la fiebre ahí con los amigos, que más escuches esto, y por aquí, por allá, y que va a conciertos y eso, y otra cosa ya es decir, uy, mae, ahora sí, este asunto ya es como tomárselo más en serio, como realmente ya poner la cara hasta decir cosas. Entonces, ¿cómo es que se le ocurre a usted o cómo es que realmente llega a eso, a ya meterse como en radio, como que esa faceta más nueva, ese evolucionar, ese convertirse en un poquito mejor, digámoslo así, que es el origen, digamos, que tiene usted con esa parte?
Bueno, te menciono, bueno, como te dije yo al principio, pues a mí siempre me ha encantado la música. Yo nunca he sido de otro tipo de vicios, por decirlo de alguna manera. Siempre me ha encantado la música. Siempre amé la radio. O sea, siempre soñé desde muy carajillo, como decimos aquí también, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, o sea, decir que mi sueño siempre fue ser locutor de radio. Siempre soñaba estar en una cabina de radio. Por cosas del destino, pues no podía. O sea, yo tuve que trabajar muy tempranamente, tuve familia también muy joven, tuve que salir adelante, muchos sueños tuvo que postergarse. Eh, Recientemente, hace como, ¿qué? Tal vez unos 3 años, un amigo mío, Jorge Céspedes, que es el que tiene un instituto de ¿cómo va la palabra? Es un instituto de artes que está en San Pedro. Se le presentó una idea con otro amigo mío y de hacer una especie de documental de la fosforera. Todo se prestó por esto. Casualmente, de hacer un documental sobre la fosforera. Entonces, se empezaron a reclutar, por decirlo de alguna manera, personas que estuvieran interesadas en participar en un video, eventualmente, o un documental, diciendo lo que hoy te estoy contando. Y bueno, ese amigo pues me llamó y me dijo, ¿vos estarías dispuesto a salir ahí en un programa de Facebook Live hablando sobre la fosforera y eventualmente hacer un documental y que tu declaración esté ahí? Digo, y claro. Entonces, a raíz de eso me invitaron ahí al instituto. Este amigo mío, Jorge, es el dueño, como te digo, y él hicimos el programa, un programa de piloto ahí nada más para hablar sobre la fosforera. Creo que ese piloto creo que está ahí en la página, si no me equivoco. Creo que está ahí, no sé, no estoy seguro. Y ahí hablamos sobre todo lo que era la fosforera, hablando las anécdotas de todo. Pero a este amigo mío Jorge le agradó bastante. Entonces nos propuso que hiciéramos un programa sobre metal o sobre rock nacional y sobre rock internacional a medida en cuestión de Facebook Live. Y así empezamos, casi que por casualidad, cosas que se van presentando y así empezamos. Mi otro compañero pues no siguió, no continuó, yo lo agarré más en serio, yo soy más como más intenso para este tipo de cosas porque como te digo, a mí me encanta todo lo que es la música, lo que es el rock y siempre ha sido y siempre fue mi sueño pues participar en este tipo de proyectos, así que yo empecé a darle más forma y ya empecé a reclutar a otras personas ahí para que me ayudaran, mi hijo por cierto, es una que estaba como ingeniero de sonido ahí, una amiga mía, Catherine de Mora, que fue la que me ayudó con lo que es la página, ella fue la que la diseñó. Eh, Como te digo, mi buen amigo Jorge, un saludo para Jorge Céspedes, porque él muy amablemente nos dio las instalaciones, nos donó las instalaciones sin ningún cargo, sin ningún regalado, casi que regalado, que nosotros hiciéramos ahí el programa. Inclusive él dando ya lo que era los aparatos, todo, lo que es cámaras, luces, todo, hacerlo ahí. Desafortunadamente, pues llegó este asunto de la pandemia, entonces hubo que ponerlo en stand-by. Luego, ya con lo que fue la radio, se dio también casi que por casualidad, y eso es algo que yo se lo debo mucho a una buena locutora mía que tiene un buen programa en otra radio ahí online, que es Graciela Fernández. Ella fue la que me dio, o me recomendó para trabajar en una emisora ahí online o en otra emisora que trabajé antes, anterior a esta. Y ahí fue que yo empecé ya lo que fue trabajar en radio como tal. Una experiencia nueva para mí porque yo nunca había estado detrás de un micrófono haciendo radio, pero ahí como todo, uno va aprendiendo. Eso es algo que uno va quitándose el miedo más que todo, porque a veces uno, increíblemente me daba más miedo trabajar en radio que hacer el Facebook Live, porque el Facebook Live me estaban viendo a mí, de cuerpo entero, o sea, estaban viéndome. En cambio, con la cuestión de la radio, pues yo estaba simplemente hablando. Y al principio, pues no te voy a negar, o sea, es un susto que le da a uno, y creo que tú lo has vivido en algún momento. La gente cree que es fácil, pero no, a veces hay que saber muy bien conectar la lengua al cerebro para no, como dice, meter las patas, porque hey, uno tiene que saber de qué hablar y qué presentar. Creo que todo es una cadena, ¿verdad? Y creo que algo que me benefició es tener bastante conocimiento, modestia aparte. Yo sé que hay gente que conoce más que yo. Yo soy un aficionado, yo no soy profesional. Yo no soy un locutor profesional, soy un aficionado, pero se me ha dado, me ha gustado, he tenido, gracias a, no sé, a esa vocación que siempre tuve y que ahora la estoy explotando, como te digo, gracias a ciertas personas que me han ayudado. No es algo que yo he tenido que buscar propiamente, sino que hay gente que ha confiado en mí, que han creído en mí y me han dado esas oportunidades para trabajar en ciertas emisoras. Luego de eso trabajé en otra emisora con un amigo mío
con Johnny, se me olvida el nombre de este mae ahora en este momento. Él también me dio otra oportunidad de oro también para trabajar en radio. Hacía radio y al mismo tiempo hacía Facebook Live. Pero también se presentó que como por falta de patrocinio, vos sabes que esto depende de patrocinio muchas veces, o de, qué sé yo, que gente que lo asesore o en cuestión monetaria para poder seguir con estos proyectos. Así que también se me presentó a dejarlo ahí en stand-by y fue cuando ya entré en esta emisora que estoy ahora. Trabajé en otra emisora nefasta, bastante, que no quiero ni recordarme, porque como en todo hay cosas malas, ¿verdad? Hay gente que a veces uno labora en ciertos lugares que la verdad no quieren ni siquiera recordar, pero también es parte de la experiencia, ¿no? Todo esto es experiencia y es parte de la práctica. Ya afortunadamente estoy ahora en esta emisora, en mi Radio Costa Rica, y estoy bastante bien. Ella ha ido, qué sé yo, he progresado bastante. Creo yo que ya tengo la práctica ya para manejar tus programas. Tengo 2 programas. Tengo el de Generación X, martes y jueves, y tengo otro los sábados a las 2 de la tarde, que es The Old School Music Show, versión radio. Pero como te digo, son por lo cosas menos que mientras pandemia y todo, porque a mí me encanta, no sé, yo siento como que en radio, pues el asunto es diferente, uno como que es todavía tiene diferente. que ¿verdad? Ahí meterse a esa obra específica, todo el asunto, y entonces es como más a la vieja escuela, ¿no? De sacar el tiempito para estar ahí. Es como, yo siento que es como sentarse a escuchar música, que yo llegaba y decía, ma, ahí saco mi disquito, pongo las cosas, y estoy en eso, o sea, cuando estoy escuchando radio, no estoy ahí como haciendo 300 cosas a la vez, que algunas personas tienen eso como por tener música de fondo. Yo, al menos yo no soy así, pero me agrada mucho eso y también lo que es los Facebook Live, ¿no? Me parece que, como decía usted, tiene que tener uno mucho coraje, porque también poner la cara ahí y decir ciertas cosas, y hay gente como, ¿y este tema de quién se cree para estar diciendo tal y cual Exactamente, cosa? porque recordemos que vivimos en un país con una idiosincrasia del serrucho. Creo que una de las grandes situaciones que tenemos el ser humano, como seres humanos, es la de apoyar a los demás. Y eso es algo que creo que el tico falla mucho en eso. Vos puedes ser muy buen músico y puedes hacer la música lo mejor posible, lo más hermosa que te salga del alma, pero si no hay gente que te está escuchando o te está apoyando, de nada le va a servir. Ese es el gran problema. Y muchas personas en estos casos dan la espalda por una situación o por otra, más que todo negativas. A veces es por envidia o que como vos acabas de señalarlo, y este chaval lo que se cree. Tal vez no por solo esa expresión uno dice, pero es que a cada quien tiene sus facilidades para hacer las cosas. Como te digo, afortunadamente, pues uno aprende a hacer estas cosas así, a hacerlas y a evolucionar. La radio es más difícil, porque la radio es tratar de expresar ideas, sentimientos a través de la voz. Es transmitirte a vos un sentimiento, transmitirte a vos una idea, sin que te vean. Eso es diferente, creo que es más complicado, porque uno en un Facebook Live, pues con tu, qué sé yo, con tu lenguaje corporal, puedes solventar muchas veces tal vez alguna deficiencia vocal, por decirlo de alguna manera, y entonces como que haces que la atención se desvíe, pero en la radio no, en la radio vos tenés que ver cómo haces para hablar y ser lo más elocuente posible. Creo que es una de las grandes diferencias de la radio a trabajar en, qué sé yo, en televisión o en Facebook Live en este caso. Sí, bueno, y antes de seguir más con otro tema, ya que hablamos de eso, pues me gusta siempre por ahí sacar anécdotas, cosas que tal vez sean por ese lado. Y bueno, una de las preguntas que siempre les hago es, cada quien en su contexto específico, sobre todo, uy, ahora que hablamos de trabajar en radio y eso, tal vez no muy específico, de quemarse en nombres y todo ese asunto, porque uno siempre sabe que a uno siempre se le vienen, ¿verdad?, las cosas a la mente y puede señalar, pero eso no es la idea es hablar la verdad que tenga usted y decir las cosas que tenga que decir. ¿Cuál ha sido, digamos, la experiencia más complicada o lo que diga, pucha, ma, quise dejar esta hora botada? No sé, tal vez si no es en radio, a veces a nivel personal, que sea un momento bien complicado en su vida, Marco, porque realmente eso, pues sí, nadie en la vida tiene todo automáticamente que sale bien. Y a veces en la radio y a veces le pasa algún chasco o dijo tal cosa o alguna cosa interesante que pueda salir por ahí como para decir uno, madre, la vida no es perfecta, pero me pasó esto. ¿Qué se le viene a la mente cuando le digo un momento difícil, tal vez en radio o a nivel personal? Bueno, ahora te mencioné, una de las experiencias más oscuras que tuve fue haber trabajado en una emisora anterior a esta.
donde estoy ahora, que afortunadamente es muy buena, chavalos muy buenos, tal Jason y Emanuel, gracias por la oportunidad. Pero anteriormente, pues trabajé en una emisora tico panameña, como te digo, cuyo nombre no quiero ni mencionar, ¿verdad? Porque fue bastante nefasta, fue una experiencia, qué sé yo, tal vez de unos 4 o 5 meses, pero fue algo terrible. O sea, trabajar, no quiero ofender a nacionalidades, pero yo creo que trabajar con panameños es muy difícil. Porque el panameño nos ve a nosotros como que no somos como muy jueguevivos, no sé qué será lo que ellos tendrán a veces en mente, tal vez a la hora de señalarlos, pero sí, fue bastante difícil. Yo estuve muchas veces a punto de botar todo, dejarlo todo tirado, porque la verdad es que era difícil manejarse con ese tipo de personalidades. Eran personas que no dejaban trabajar, como hicimos aquí en Costa Rica, atravesaban el caballo, saboteaban a veces los programas, hacían, qué sé yo, la mala vibra de ellos en sí, la forma de tratar. A veces llegaban y señalaban una cosa y la hacían casi que gritada. Entonces era bastante complicado y hubo muchos momentos en que yo estuve a punto ya de dejarlo todo botado, o al menos lo que fuera la radio en ese momento. Pero, como te digo, sí tuve que ya alejarme, o sea, tuve que poner como quien dice la carta de renuncia y decir un día ya me cansé y diga hasta aquí yo nomás. Me voy, pongo la carta, di la explicación que tenía que dar y goodbye. Y así, pero gracias que todo sale bien y se presentó otra oportunidad mejor, una oportunidad como la que tengo ahora y pues ha mejorado bastante. No te digo, siempre le quedan uno como esas secuelas ahí, como un trauma, ¿verdad? No sé, creo que eso es algo que se presenta en cualquier trabajo. Cuando vos salís de un trabajo malo y entras en otro bueno, como que vos vas a la defensiva, pero poco a poco ya uno va bajando los ímpetus y bajando ese estrés que, que se generó al trabajar en lugares así bastante malos, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos tenido que vivir estas experiencias y son parte del crecimiento también, porque también Sí, sí. uno hay que ser justos, porque ahí uno se ganó bastante experiencia, por lo menos por ese lado yo gané bastante experiencia en trabajando ahí, desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Desde el punto de Claro, vista claro, negativo, y a pues final de cuentas eso es lo que más importa, que realmente eso diga es lo más ahí, que, sí, agarro para el saco exactamente, mío lo que me agarro conviene para saco y mío, sí. vámonos. Perfecto. Y ahora démosle la vuelta a la tortilla, porque me gusta también darle el toque, el lado positivo. Ya ahora, a lo largo de tantos momentos que puedo haber tenido por ahí en la radio o también con los compas o no sé, algún momento bien agradable que diga, qué agradecido estoy por tal cosa que me pasó, tal vez porque estuve en radio o algo agradable que se le venga a la mente, de esas cosas que uno dice, es que hay cada chile que le pasa a uno, esa historia interesante, pero que sea totalmente, digamos, como algo que diga ahí, me agradezco mucho, no, estoy como del lado positivo, las cosas buenas que realmente me deja por ahí todo ese tiempo de estar en radio o estar en el rock, ¿qué puede venirse a la mente? Bueno, mi etapa con Old School Music Show, cuando estaba haciendo los Facebook Lives, ¿cómo se llama? La suerte de entrevistar a un Francisco Pujol. O sea, tener a Francisco Pujol, casi que digamos que un héroe para mí, de mi infancia, un chavalo que yo lo vi a través de la pantalla del televisor presentando videos, para mí fue algo excepcional tenerlo a la par. A mí se me trababa la lengua, no sabía ni qué decirle, no sabía cómo preguntarle las cosas, no sabía cómo reaccionar. El chavalo es un chavalo bastante simpático, pero es una persona muy comedida, o sea, mucho carácter, tiene un carácter así ya de señor, pero de mucho conocimiento, lógicamente. Entonces uno está con ese miedo de preguntarle una tontería, ¿verdad? Y que este chaval lo diga, ¿y este quién es? Ah, ¿cómo se le ocurre preguntar? Y siempre meto las patas, como dicen, porque no sé qué le mencioné yo una canción de la presentación del programa, que era de Rush, y yo dije una canción que no era la que era la presentación. No, esa no es esta. Claro, yo me sentí perro, ¿ah? Yo sentí como ganas de meterme como una avestruz y meter la cabeza en un hueco, ¿verdad? Y me la pelé, traté de como de demostrarle a él que yo tenía conocimiento, pero igual tuve ese desliz, pero bueno, son parte de, ¿verdad? Afortunadamente es un chavalo maravilloso, una persona que es muy compañero, una persona que está ahí, yo lo tengo como un mentor, uno de los tantos mentores que yo pueda decir que tengo ahora, porque es una persona maravillosa, ¿verdad? A Ricky, para mí ha sido un placer haber tenido ese señor ahí, señor músico, con una carrera musical a nivel nacional excepcional, histórica, porque vos viste un extracto de la entrevista ahí. Desafortunadamente, por cuestiones de copyright, como habían canciones de fondo ahí, se cortaron muchos extractos de la entrevista. Entonces, lastimosamente no están ahí, pero eso fue, bueno,
una de las entrevistas, de las mejores entrevistas que yo he realizado a un músico nacional, como el de Fue Ricky. Hizo algo que yo ese día me morí de la risa, o sea, de escucharlo a él contando las anécdotas, porque él interactúa hasta con todo el cuerpo, ¿verdad? Él se ríe con todo el cuerpo, es una persona muy, muy expresiva. Entonces ese fue algo para mí de las cosas que yo siempre tendré y guardaré en mi mente y en mi corazón, haber tenido la oportunidad de tener esas grandes personas ahí a la par. Sí, bueno, y yo por ahí creo que son de las cosas que al menos, dime, en algún momento me gustaría, ¿verdad? Obviamente tener tantas anécdotas como ustedes ya que tienen bastante escuela en este mundo, pero bueno, y ahí vamos. Y otra cosa que ya también me gustaría comentar por ahí, Marco, es el hecho de, bueno, y ya ponemos canciones en radio, ya podemos tener cierta experiencia con conciertos y todo lo demás, pero ahí hay algo que también en mucho tiempo, pues fue algo que era tabú, que se hacían muchas cosas, que realmente al menos no sé los demás, o que tanto también lo viviera usted, pero aún y siempre mis papás eran algo que yo decía, es increíble lo que joden simplemente por algo que tal vez puede ser mentira, y es el hecho de que decían uno, mira, es que esa música que escucha usted tiene mensajes subliminales, y le va a hacer no sé qué, y se va a hacer no sé cuánto. Y entonces era la típica hablada y la típica discusión de toda la vida de uno, pero realmente usted ha escuchado esa vara, ¿sabe? Es que usted ni sabe inglés. Y es siempre el mismo asunto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar? Sobre todo, yo sé que muchos de los aspectos, tal vez usted tenga más detalles por ahí que tal vez yo no conozca, pero todo eso nace, digamos que por ahí en cuanto a poner los LPs famosos a sonar al revés. Entonces, ¿qué se acuerda usted o qué me podría comentar en cuanto a eso que usted haya vivido? Porque eso es algo como que es muy personal. Hay gente que nunca tuvo LPs. Mira, Andrés, eso es un tema que se las trae. Vos me estás sacando a colación un tema bastante extenso, se puede hablar mucho de ese tema, o sea, mucho es falso, mucho de eso es falso, ya diferentes estudios lo han demostrado, creo que en el 96, si no me equivoco, hubo un estudio ya para cerrar el asunto, que eso no tiene nada que ver, que no existe. Sí existe como tal, porque hoy en día es algo más que todo artístico. Eso es lo que llaman subliminal, pero también lo llamamos backmasking. ¿Has escuchado el término? Sí, eso creo por ahí, a lo poquito que he Sí, podido saber el es, backmasking es ajá, es enmascaramiento reverso, es lo que llaman. Por aquí tengo la palabra que yo le había apuntado porque se me había olvidado, hacia atrás. Es enmascaramiento reverso. Y eso es algo que se dio, se dio en los 50. Eso viene de los años 50. Una persona ahí se le ocurrió meter mensajes subliminales en la pantalla del cine, en las películas, porque según él, con esos mensajes que salían así, pum, 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 el subconsciente lo iba a grabar y iba a hacer que la persona comprara X artículo. Se demostró en los años que eso era mentira, pero eso creó a nivel norteamericano, en este caso, una persecución de brujas porque se asustaron. A los años, más que todo en los años 80, se asustaron porque creyeron que esto era algo muy malo, muy nefasto, que nos estuvieran clavando o metiendo información en la cabeza sin que nosotros nos diéramos cuenta. Este era el bandito de mensajes subliminales, y por eso, a raíz de eso, fue que se prestó ese gran escándalo. Ciertos religiosos que se dieron y se prestaron para esa situación, se agarraron de ahí para atacar la música rock. Pero en realidad esto está en la música pop, está en la música rap, está, qué sé yo, en todo tipo de géneros. Lo que es el mensaje subliminal está en todos los géneros, pero a veces son cosas que no tienen pie ni cabeza. Es lo que la gente cree que escucha, pero no lo es. Esto, Andrés, se le puede llamar como paraidolia también. Te voy a dar un ejemplo. Led Zeppelin tiene una de las canciones más criticadas. Tiene una canción muy criticada. Te voy a leer un texto por aquí que tengo casualmente. En español dice: oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo camino me pondrá triste, cuyo poder es Satanás. Él te da el 666, había un pequeño cobertizo en donde nos hacía sufrir, triste Satán. También está otro caso de Queen, que dice fumar marihuana me divierte, es divertido. Pero te voy a decir algo.
esto se dio, como te dije o te mencioné, más que todo por la persecución religiosa de ciertos pastores protestantes en los Estados Unidos que hacían estos especiales agarrando esas canciones, pero ¿cuál es el punto aquí? Ellos le ponían un subtítulo a la canción a la hora de poner el disco al revés. Tu cerebro a la hora de leer eso lo capta y se lo graba. Pero si vos no escuchaste o no leíste el subtítulo, tu cerebro no va a captar absolutamente nada. Es porque al poner el subtítulo, vos te grabaste esa representación. Entonces caemos en el caso de la pareidolia. Simplemente el cerebro le está dando una forma porque el cerebro es así. Pero si le agregamos subtítulos a las canciones, tu cerebro lo va a tomar como un claro sí o que sí existe, cuando en realidad no existe. Ahora, hay ciertos mensajes subliminales que sí son hechos a propósito. Increíble, ¿verdad? O sea, hay muchos que sí son jalados del pelo, como dicen, no existen. Sí. O sea, son cosas que la gente interpretó porque si vos pones un disco al revés, vos escuchás cualquier cosa. Mira, Pero si vos, perfectamente, lo que yo siempre, al menos con los compas y la gente que tal vez nunca ha escuchado esos términos, yo siempre trato de decirle, mira, usted coge la vara que estamos hablando ahorita, lo que yo dije, lo pone al revés y quién sabe qué llegó a dije yo en otro idioma. Entonces, ¿cómo tengo yo control de eso? Y sobre todo, las bandas, que es lo que siempre se criticaba, digo, lo que uno dice, ok, una banda realmente le beneficia que digamos que usted haga cierta cosa u otra, realmente a la larga lo que siento yo que deberían hacer es como escuche más mi música o cómpreme discos como para que tengan más éxito, pero no ponerme a hacer otro tipo de tonteras. Llega un momento en que yo también he buscado un poquillo y me da cuenta que ya ahora llega el momento en que pues uno tal vez no se lo toma tan en serio, ya tal vez los comentarios no son tan directos o tan tontos, pero por ejemplo, la primera vez que yo escuché, por ejemplo, me recuerdo, creo que era el disco Iron Maiden, el Peace of Mind, que hay una parte en que ponen, y justamente es en eso, es como en sátira exactamente a ese tipo de cosas, y ellos ponen una sátiras, parte ¿sí? de Nico McBride, que ellos sé que dice no sé qué, y cuando se le pone la canción al revés, se escucha un mensaje completamente tonto. De hecho, Pink Floyd, Roger Waters hizo una broma con ese tipo de situaciones en el disco de The Wall, en la pieza Empty Spaces. Empty Spaces. Al revés, en esa canción se escucha esto y se escucha claramente porque él lo hizo a propósito. Adrede, sí. Hola, él puso, hola cazadores, felicidades, acaban de descubrir el mensaje secreto. Por favor, envíen su respuesta al viejo Pink en cuidado de la granja loca Charlfoot. Roger, Caroline, está el teléfono. Ok, se le estaba haciendo una mofa a los cazadores, a la gente que anda viendo Que anda todo ese buscando tipo de mitos y situaciones, eso. que anda buscando mitos, y se está haciendo una mofa de esa situación. Él se está Sí. refiriendo a Sid Waters, Sid Barrett. Sid Barrett, que estaba ahí en un manicomio, pero él lo hizo, ese era claro, lo hizo claro porque era para burlarse de eso. Sí se da, sí se puede hacer, pero es algo que se hace casi que artísticamente. Ciertas bandas de rap actualmente lo hacen para simplemente hablar de cosas que después los van a censurar la canción, entonces lo hacen al revés para que no se la censuren. Pero es algo que en el pasado es simplemente ridículo, o sea, no se dio. En muchos casos, el Led Zeppelin siempre negó completamente, aunque siempre hay ciertas ahí cosillas ahí, igual que los Eagles con Hotel California, que han sido las canciones más perseguidas sobre ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en realidad es ridículo. Chicago también, creo que Chicago también se le acusó que habían discos que tenían mensajes subliminales ahí, pero ellos siempre lo han negado. Muchos de estos músicos lo han negado siempre a rajatabla de que eso no existe, que simplemente pues la gente escucha lo que quiere escuchar. Sí, eso es muy importante. De hecho, más bien, también otro, para ir ya como tomándonos de ese lado agradable y del lado chistoso. De hecho, por ahí yo no soy muy fan del lado de lo que es tal vez el sonido de los 90s, pero hubo un momento también en que cuando estaba intentando conseguir algo de esta información, por ahí encontré que de hecho una banda que es Soundgarden, y lo que es el Soundgarden, sí, álbum Ultra Mega OK, 665. hay Ajá, un tema Tremega que se acá. llama 665 665. y dice al Ellos hacen revés, una I love you Santa. Santa. Eso es I lo que love you ellos Santa, dicen. baby. I love you Santa, baby. O sea, están haciendo una referencia a Santa Claus. O sea, se están Entonces, burlando de claro, toda esa cuando usted situación. escucha ese asunto y usted dice, claro, usted empieza a escuchar y no escucha esa pronunciación de esa N. Entonces dije, claro, ya aquí está el asunto, la encontré todo. Y es exactamente como también a veces en ese tipo de burla, esa imagen que hay gente que se la toma muy al otro lado, de que ya realmente es como, ay, sí, yo sí soy en serio,
Yo creo que satánico no es el término correcto, sino como satanista, como que le gusta tomarse mucho de esa parte, en que yo digo, realmente ya, eso ya es Andrés, payasada. ¿Ah? vea, el satanismo del 100%, si acaso solo el 5% son realmente satánicos, el resto son un montón de payasos. O sea, ¿para qué un grupo, digamos, como Slayer, como Cradle of Filth, también es uno de esos casos que en una de esas canciones de Cradle of Filth dicen que menciona el Padre Nuestro al revés? Pero bueno, ahí son cosas, pero para un grupo de estos, ¿para qué van a ponerse en eso si ya son francas, son frontalmente satánicos? O al menos eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Ya eso queda a criterio de cada persona si creen en el diablo o no, porque también eso era subjetivo. Si usted cree en el diablo, usted le va a ofender, si no cree, pues le da igual. Eso es lo que pasa hoy en día, que ya, yo podré escuchar eso, pero a mí me pela, o sea, no le doy ninguna importancia porque la verdad es que creo en el mal, creo en el bien, pero tampoco le pongo o lo personalizo con un señor con cachos y todo rojo. Ese era algo que en los tiempos antiguos pues se veía muy personalizado y tal vez ese fue el error de poner las cosas, de darle nombre a las cosas cuando realmente no las tienen. Sí, también a veces uno con eso, como le digo, como es usted, al ponerle a veces cosas y dejarse muchas veces, no tanto porque uno lo escucha, a veces usted simplemente escuchó que tal o cual dijo eso Al y eso fue influenciar, todo. Parece teléfono chocho, parece que nunca al pudieron influenciar. investigar nada, sí. Como te dije, todo eso viene a raíz de ciertas persecuciones religiosas que se dieron y que agarraron estas músicas y empezaron pues a sacar provecho, digamos, entre comillas, de la situación y a atacar al rock y decir que era satánico nada más, y empezar a agarrar discos, empezar a poner al revés y darles nombres, dándoles, qué sé yo, algún sentido cuando no lo tenían, como te dije un rato, ellos en las películas, porque yo una vez, estando yo como unos 13, 14 años, asistí a uno de estos eventos religiosos protestantes en un cine allá en Desamparado Centro, donde yo vivo, y ponían en la gran pantalla los videos, pero lógicamente ellos ponen el subtítulo. Entonces, al poner la canción al revés, si yo no veo el subtítulo, yo no entiendo nada, pero a la hora de yo leer el subtítulo, eso es ahí donde yo agarro, donde ya le doy la forma, pero es porque ellos me dan a mí la forma, yo no la estoy haciendo. ¿Me explico? Ese es el gran problema. Ellos mal influencian o mal influenciaron o se dejaron mal influenciar con cosas que realmente no existían. Como te digo, es pura paraidolia. O sea, usted simplemente ve cosas y porque el cerebro nada más le da una forma caprichosa, pero no es porque realmente exista, en muchos de los casos, lógicamente. Sí, y a veces en esos muchos no se vuelve como títere, ¿no? De realmente a veces no son como Es críticos, como que a veces correcto. las personas también es como, ¿qué tanto de eso será realmente algo Apelan que es al miedo, cierto? Exacto, apelan al miedo. y muchas de las cosas siempre le dicen a uno, mira, hay ciertas cosas que tal vez, mira, es que mae, cuídese porque si no va a tener hijos, entonces eso todavía Exactamente. tiene cierto sentido, pero digamos, hay cosas que uno dice, mae, realmente yo no le veo ni pie ni cabeza Sí que usted existe. esté O sea, el jodiendo algo. backmasking existe. Te voy a comentar Ujú. un ejemplo ahí muy puntual. Hoy que está Linda Blair cumpliendo años, 72 años, Linda Blair, la del exorcista. Hay una situación en la pantalla grande en la película, y no sé si vos lo notas. Cuando las protagonistas están hablando, sale una cara y se va por segundos, por segundos. Nunca se muestra enteramente, muy rara vez. Eso es parte de lo que es el backmasking. Se utiliza para sembrar algo en el subconsciente, pero no influenciarlo completamente, simplemente darle una imagen para que usted se asuste más. Sí, para que el cerebro trabaje más de intentando descifrar qué es lo que no ve y Correcto, pero no influencia, o sea, no es que usted lo esté influenciando, como te digo el ejemplo de Kiss de Queen, que es divertido fumar marihuana, porque diga esa frase entre comillas al revés, no quiere decir que usted va a fumar marihuana. Recordemos el caso de Judas Priest con una canción que tuvo allá a principios de los 80 con dos chavalillos que se suicidaron y que uno murió y otro sobrevivió, y el que sobrevivió dijo que había sido influenciado por una canción de Judas Priest que al revés decía hazlo, do it, do it. Y en realidad en los juicios completamente se desestimó de la situación. O sea, si la persona creyó o quiso creer lo que escuchó, fue algo, como te digo, subjetivo, fue algo que él quiso creer en ese momento y le dio una forma, pero no quiere decir que esa forma era la que realmente tenía la canción. sí, ¿Me eso explico? es algo que perfecto y me cae justo al dedo porque se llama eso hay que aclararlo bien y hay que hablarlo con alguien que se informe y que diga, mira, es que esas cosas son así, así y así, como pasó con lo de la fosforera que decía, tiene que ser alguien que haya estado en eso y diga, esa es la realidad de las cosas. Dejemos de estar comiendo cuento de que por aquí o por allá y ya se ha pasado mucho
problema y mucha situación incómoda por ese tipo de cosas para seguir con esto. Entonces, hay que seguir adelante. Exacto. Tenemos que evolucionar. Y hay que aprovechar ese asunto. Hoy en día, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, vamos a sentarnos a hablar ese tipo de cosas, hay personas que pueden tal vez con ese tipo de medios pues darse cuenta de eso y ya si le preguntan o le dicen algo, mae, ya escuché, es por esto y esto, que a veces eso es esas pequeñas pinceladitas ahí de colmillo de información que digo, eso es lo que le ayuda a usted en la vida a poder investigar, a tener su criterio, a hacer cosas que sean bastante, digamos que personales, que usted tenga su propio criterio en la vida. Perfecto, ma. Entonces buenísimo, Marco. Bueno, hablemos un poquito más en cuanto a lo que tal vez sea esa radio. Yo quiero realmente también, pues que usted me comente un poquito. Yo sé que tal vez días, meses ahorita, pues hace complicado, pero ¿qué me podría usted comentar que le gustaría o qué objetivos tiene, digamos, con lo que son esos programas a futuro? Porque realmente eso solamente, pues sí, tal vez pueden adelantar unas cosas o puede decir qué objetivos tendría a lo largo. Entonces, ¿qué viene o qué considera usted que podría venir para The Old School Music Show y Generación X, que ahorita son los que prácticamente, me imagino, le consumen todo el tiempo de la semana? Sí, correcto, Andrés. O sea, eso, bueno, para hacer un programa de radio, en este caso el mío, como Generación X o como The Old School Music Show Radio, pues uno tiene que pensar muy bien el guión. O sea, vos sabes lo que es trabajar un guión. En el caso de nosotros, lo que trabajamos en esto, pues tenemos que escoger las canciones, darles un sentido, darles contenido, ojalá darle una historia, y transmitir esa información a la gente. A mí, en lo personal, me encanta transmitir información. Yo no soy egoísta en eso. Eso es un pecado que tal vez cometen muchos colegas que a la hora de hacer un programa radial, pues se dejan esa información y no les gusta darla. Y eso a mí siempre me ha gustado. Pero igual, como te digo, es un poquito desgastante porque nosotros tenemos que darle mucho contenido, tenemos que darle esa información lo más fidedigna posible, tratar de que eso sea al dedillo, no darles información falsa, qué sé yo, datos falsos o datos equivocados. Entonces tenemos que informarnos, qué sé yo, para yo puedo hacer una lista de canciones, tengo que primero hacerla, lógicamente ya uno tiene un conocimiento, pero igual uno se asesora, trata de buscar las fuentes, qué sé yo, el álbum, el año, todo, qué posiciones tuvieron, X. Eso es un trabajo de día a día bastante complicadito, es desgastante, es cansadito, ya más para la mente de uno ya de 50 años ya no es lo mismo. Vos que estás joven, pues tenés esa mentalidad que estás ágil. Ya uno Y no crea, porque bueno, yo por lo menos en lo del podcast por derechos de copia y eso yo no paso música, pero uno siempre está en ese asunto de, es que esta canción tal cosa y hay que investigar y hay que tirarse documentales y hay que hacer cosas. Entonces yo creo que también es porque uno ya es fiebre, como decimos aquí en Costa Rica, para el asunto, porque si no, mentira que usted entre la semana, tras a veces de trabajar y hacer todo, va a sacar tiempo para ponerse a hacer algo que realmente le molesta, pero es bastante entretenido. Y entonces es que hay que ser, sí, hay que ser es entretenido, pero hay que ser bastante creativo. Sí. O sea, uno tiene que innovar, tiene que tratar de presentar un contenido cada vez más atractivo a la gente. Es difícil porque no a todo el mundo lo va a complacer. Siempre va a haber gente que no le va a gustar una cosa o otro no le va a gustar la otra, pero bueno, ese es el riesgo que corre uno y el de tratar de complacer a todo el mundo lo mejor posible, ¿verdad? Pero sin dejar de complacerse a sí mismo. Porque si nosotros hacemos algo nada más para complacer a los demás, nunca disfruta de esa no lo vamos a disfrutar, exactamente, porque esto es un hijo de nosotros. Vos lo sabés, vos tenés tu podcast y es tu hijo. Vos lo desarrollás, vos le das la forma, vos lo haces crecer, lo haces para donde vos querás, porque vos sos el padre, le das esa forma. Es una obra de arte día a día que vos tratás de hacerlo porque te apasiona. Esto es algo igual, la radio como tal, en mi caso particular, me apasiona. A mí me encanta esto, me fascina. Como te digo, es cansado porque a veces uno no duerme pensando qué va a programar el día de mañana, o qué canción voy a meter, o qué canción voy a poner antes, qué canción voy a poner después, que la temática sea parecida, qué sé yo, que ojalá poner canciones de soundtrack de películas y poner información de la película también para añadirle un poquito más a la situación X, ¿verdad? O sea, es algo que, pues uno trabaja, la mente de uno trabaja diariamente en esto, de ahora a hora. Igual como con mi otro programa, The Old School Music Show, es lo mismo. Vos me estás preguntando que sí que qué planes a futuro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Porque ahora es ambiguo. O sea, no podemos decir qué va a pasar mañana o qué vamos a hacer.
Mis planes, pues sí, seguir adelante, ojalá retomar otra vez las entrevistas, que es algo que me encanta, hacer entrevistas en vivo por medio de Facebook Live, e invitar más artistas nacionales, porque también esa es otra cosa que, pues yo quiero también darle bastante espacio al artista nacional, a los músicos nacionales, tanto de la vieja escuela como los actuales. He tratado en diferentes entrevistas de tratar de balancear esa situación, dándole oportunidad a todos los que son músicos nacionales, porque esa es la prioridad, ¿verdad? O sea, nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad y es la de ayudar a los colegas y ayudar a los músicos. En este caso, ahora que nosotros trabajamos en radio con la música, pues es una responsabilidad que tenemos que es adquirida, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos para tratar de ayudarlos, más en esta situación tan difícil que ha vivido el país y lo que es el sector musical, ¿verdad? Vos sabés que los músicos la han visto, ha sido los sectores, los gremios más afectados de todo esto, con asunto de los eventos. Sí, es Para algo, lo o sea, que para usted, sí, porque yo digo que cada cabeza es un mundo, por lo menos para mí yo trato, por lo menos en la crianza que a mis papás me han dado y todo lo que uno pues trata de ver es como ahí, tratar más bien en lugar de dejarse varas para uno, más bien ayudar. Creo que siempre es agradable rodearse de personas que a usted le dan, ¿verdad, man? Entonces, ese tipo de exactamente, sí. personas siempre Recíproco. resaltan. Pero para usted eso es algo como implícito, como que realmente ese tipo de cosas ni siquiera debería dudarlas, debería ser parte de lo que usted aprende al momento de estar ahí, digamos, el hecho de poner a apoyar el asunto de los colegas, a la parte nacional, eso es para usted es algo como que ni siquiera debería dudarlo, entonces. Es un código de honor. Yo creo que es un código de honor que debería tener todo locutor o todo presentador de televisión o de Facebook Live, en este caso los blogs, apoyarnos, apoyar a los músicos, en este caso, ya que nosotros estamos metidos en lo que es el ambiente musical, pues tener esa ventana abierta para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Creo que eso es algo que se debería hacer sin mezquindad, porque a veces, como todo, ¿verdad? No te niego, no hay que ser hipócrita, uno también desea ganar dinero en esto, tampoco es que uno puede trabajar por puro amor, no te voy a negar que también uno de mis planes pues es tratar de buscar y captar publicidad o patrocinio para poder continuar con estos programas, porque es más fácil, ¿verdad? Al tener un patrocinio, al tener una publicidad o publicidades X, entonces pues uno le da más chance, más medios para poder tratar de adquirir más instrumentos para trabajar, comprar tiempo, que es lo que más cuesta, comprar el tiempo para poder hacer estos programas. Porque, como te digo, uno tiene que vivir también de algo, ¿verdad? Tampoco es que uno está pidiendo una millonada. En mi caso, tengo una gran ventaja que soy una persona que ya tengo mi vida hecha. Ya a mis 50 años ya tengo mi casa propia, tengo mi familia ya, mis hijos están grandes, ¿me entiendes? Situaciones de situaciones. Obviamente, pues hay personas que no tienen la misma ventaja que tenga yo en este momento, pero sí, sí quiero, pues buscar lo que es la publicidad para poder continuar con estos proyectos y darle más empuje porque lo que es Old School Music, ese es mi bebé, ese es mi bebé, y eso es lo que yo quiero hacerlo crecer más, tratar de darle un poquito más de énfasis en lo que es dar entrevistas, darle esa oportunidad, dar esa vitrina a los músicos para que se puedan presentar, hacer alianzas con otros programas, qué sé yo, para poder hacer que esto crezca como tal, como un gremio, hacer que la escena como tal crezca, ¿verdad? Porque uno de los grandes factores negativos de la escena musical es esa, que es la falta de apoyo, inclusive de músicos a músicos. Y eso es lo que uno tiene que tratar de buscar de corregir, ¿verdad? Y uno como presentador, como locutor, pues es una responsabilidad implícita, como vos lo señalaste, de tratar de buscar de nivelar esa situación, de darle, tratar de humanizar a las personas y tratarles de darles un poquito más de ese sentimiento de apoyo a los demás. Digamos, si nosotros no apoyamos como locutores, como en estos programas, a los músicos, y la gente jamás va a escuchar a esos músicos. ¿Entiendes? O sea, todo es una cadena, todos tenemos que trabajar en cadena para poder salir adelante. Mientras la gente, cada quien, trabaje por su lado, esto no va a salir adelante. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, ahí vamos ahí a tomar cada quien también para su saco, para ir tratando de aportar, de añadir valor a las personas, que no todo en la vida es bonito toparse con personas que son como un yoyo. Pero bueno, Marco, más bien, pues ya vamos con las últimas preguntas, porque yo sé que es cansado, es el asunto de llegar del trabajo y todo lo demás. Entonces, vamos con las No, no te preguntas preocupes. finales. Soy Entonces, desempleado, así que tranquilo. Soy de los que quedaron desempleados el año pasado, así que no te preocupes, tengo tiempo de sobra. Ajá. listo, dice. Por lo menos entonces, para lo que a mí respecta, me gusta siempre hacerles un par de preguntas ya para ir concluyendo y es,
bueno, ahorita, aparte de hacer todo lo que tiene que hacer con lo que son los programas, a veces a uno de vez en cuando le sobra tiempo, puede que le sobre tiempo o algo, por lo menos usa el tiempo para hacer otras cosas que tal vez lo saquen de la rutina, ¿no? Entonces, muchas personas ahora, pues sí, escuchan podcast, otros les gusta YouTube, otros pues tienen diferentes formas de entretenerse. Entonces, cuando no está específicamente pensando en eso, porque sabemos que eso es algo que si se le ocurre una idea, listo, va, esto es lo que tengo que apuntar y cosas por ese estado, ¿qué hace usted para entretenerse, digamos que en el tiempo libre de ocio, ahí para pasar esas 2, 3 horas que ahora hay que estar en la sala y que uno no sabe qué hacer con ese tiempo, con qué se entretiene? Yo soy fácil en ese sentido. Vos sabes que a mí me encanta estar metido en YouTube. Soy feliz metido en YouTube. Veo Netflix también, me encanta ver series. A veces busco las series más adecuadas ahí para hacer maratones. Me encanta hacer maratones. De hecho, ahora estoy viendo La Corona, The Crown. Me gusta bastante esa serie. En YouTube, me encanta estar metido en YouTube, viendo documentales, cuestiones paranormales, cuestiones de música. Ver más que todo youtubers españoles que son muy buenos a la hora de hablar de música. Te lo recomiendo. Ojalá que los busques por ahí. Y ver así temas relacionados con, qué sé yo, ovnis, paranormales. Me encanta todo eso. Yo veo ciertos youtubers mexicanos que hacen expediciones, hacen estas cuestiones que hacen, ¿cómo les explico? Se meten a cementerios y andan ahí viendo, tomando, a ver si qué captan, y eso me encanta estar viendo todo ese tipo de situaciones. Y como te digo, también me encanta estar viendo series. Eso es lo que, eso, en eso es lo que yo me la Tire un paso, par de viendo nombres películas. ahí para sugerir, porque a veces esa vara es interesante. Los temas fuera de lo normal son interesantes escuchar ese tipo de comentarios. Entonces, tírele un par de nombres ahí, por lo menos, para saber qué buscar, por dónde empezar, por lo menos. Buscarte terror al extremo. Terror al extremo, es uno de los mejores así, youtubers, así, investigadores que andan ahí captando cosillas locas. Y a los que A me raíz de ese, comentaba de la vara en español también, de lo que es de música, ¿cuál otro recomienda a usted que le gusta mucho? mira, es que se me olvida el nombre en este momento, es un mae peloncillo que siempre anda con una boina, pero es uno de los mejores youtubers en ese sentido, en comentar pues, asuntos de la hemeroteca, también te la recomiendo. Hemeroteca, eso es muy bueno, tiene varios canales muy buenos para que te informe bastante de música, es bastante interesante, profundiza mucho en lo que es la música. Eso es lo que siempre vivo Perfecto. pegado con Hemeroteca. Perfecto, buenísimo. Igual ahora vamos a dejar los enlaces ahí, Marco, después me pasa todo eso ahí por los mensajes privados y Con les gusto, con dejamos gusto. todos los enlaces ahí para que lo puedan ver la gente también. Y bueno, otra pregunta interesante también. Bueno, Marco, usted no llegó aquí porque nadie lo nominara, sino porque realmente hicimos, esta vara hay que empezar como decimos, a hacer comunidad por ahí. Pero bueno, usted por ahí ya tal vez ha escuchado, o por lo menos, o se ha tirado el pacho de más de uno, entonces me gustaría ver esa situación de a quién le tira salvavidas, a quién nomina, a quién le gustaría ver usted en este podcast, porque mira, a veces uno hace lo posible para traer aquí a lo que es la gente del país, que es lo que uno pues va conociendo ahí, la argolla, como dicen, mal llamado, ¿no? Entonces me gustaría saber a quién se le ocurre, a quién le gustaría ver ahí sentado, sea banda, sea alguien que es a nivel de radio, no sé, a quién se le ocurre. Para tu programa, Sí, 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 específicamente, ¿me estás exactamente. hablando? ¿A quién le gustaría ver aquí, digamos, estar en su lugar, en esa silla de invitado el día de hoy? ¿A quién le gustaría nominar? Banda Acero, que tengas a la gente de Acero ahí. Te lo recomiendo, sería fantástico que les hicieras una buena entrevista y ojalá tuvieras a Francisco Pujol para que me entendieras, saber que tener esa gran personalidad. Y también, pues, buscar una locutora, también una locutora de radio. Te recomiendo a Graciela Fernández, que es mi compañera, es mentora también, y sería bueno que tengas una locutora ahí, una visión femenina del aspecto Excelente, música, excelente. Ahí para que ya está tengas un punto de, para que tengas perfecto. un punto de vista femenino de Del todo otro esto, ¿verdad? lado, sí, muy bien, muy Es bien. correcto. Ahí, 2 de 2, muy bien con Marco ahí en esos 2 toques. Y bueno, la pregunta final, a mí siempre me gusta decir, y uno es rockero, entonces a usted le gusta hablar de discos y hablar de LPs y todo lo demás, pero bueno, no, es otra forma también de entretenerse que tengo yo, pero a nivel personal, no sé, a veces uno es como muy melómano y está escuchando muchas cosas recientes en la semana, entonces es muy difícil recomendar tal vez un disco o un DVD o algo que realmente le guste mucho, pero tal vez si se le complica mucho, tal vez una sugerencia de un disco que estuviera reciente escuchando, no sé, lo dejo ahí, algo que quiera recomendar de música, ¿verdad? Para la gente, para que pueda también, si le gusta el hecho de escuchar discos, que pueda buscar algunos de referencia, no sé, ¿qué recomienda usted en música para
para que la gente El pueda Power darle Up, chance. el Power Up de AC/DC te lo recomiendo. Así, recientón, así saliendo del mercado. Está bastante bueno. AC/DC con su sonido característico, no cambia mucho, pero si queremos así un poquito de nostalgia para escuchar una agrupación buena, AC/DC con el Power Up. Excelente. Bueno, ahí lo tienen, la recomendación. Entonces, bueno, Marco, un placer, la verdad me encantó la charla. Para mí este tiempo se pasa volado. Cuando me doy cuenta ya es así como, "Mae, listo, hicimos las preguntas que correspondían". Entonces, más bien, muchísimas gracias por pues llegar hasta el final por acá, comentar todo esto, ¿no? De lo que era la idea que teníamos por aquí. Y yo lo dejo ahí para que se despida con los compas que llegaron hasta el final del episodio y que nos deje un mensaje final por ahí. No, más bien, gracias a ti por la invitación, un gran honor. Más bien, disculpa que a veces hablo mucho. Trato de hablar mucho. A veces que uno quiere hablar tanto, uno quiere contar tantas cosas, Andrés. Y bueno, por ahí, el tiempo a veces no alcanza, pero por lo menos sí, en esencia, pues sí se dijo bastantes cosas. Hablamos bastantes temas ahí en forma resumida, pero bastante, qué sé yo, esencia, ¿verdad? Y ojalá que hayamos evacuado alguna que otra pregunta por ahí en el aire o alguna duda que alguien pues tendrá por ahí de ciertos temas, ahí con asuntos de las subliminales o con la fosforera. La fosforera es un tema de no acabar, hay muchas cosas ahí que se pueden de luego decir, pero así a grandes rasgos eso fue lo que sucedió. No fue nada fuera del otro mundo, fue un concierto normal que la gente lo satanizó, pero nada más. Pero fue algo, como te digo, fue un parteaguas en la escena musical. Ojalá que la gente valore, porque eso es algo que no valoran qué sé yo, la comunidad actual, no valoran a los viejos, no saben que lo que están escuchando hoy viene de lo que escucharon sus padres ayer y no lo valoran. Creen que todo salió de la nada y que lo que están escuchando ahora es genial y lo que fue viejo no vale, y es todo lo contrario. De hecho, siempre les doy un ejemplo a la gente, a los jovencillos, qué sé yo, darte un ejemplo, es que Black Sabbath es muy doom, muy una cochinada, y muchas veces los músicos que ellos alaban son fanáticos de Black Sabbath precisamente, y eso no lo ven ellos, o no quieren verlo, y es algo que pues deberían de ya cambiar esa mentalidad, ¿verdad? De tener esa separación con los estilos musicales, porque no debe existir eso. Ya, rock es rock y la música buena es música buena como sea. Excelente, bueno, Marco, purísima vida. Ahí pueden buscarse a Marco en lo que es, en ese caso, el Facebook, que sé que por ahí tiene como a todo mundo en Costa Rica, que es de las cosas interesantes con Marco. Y nos veríamos en cualquier otro episodio de lo que es Colmillo Rockero. Pura vida, gente, rock and roll.